Pablo viene más tarde. 16:32 en la República Argentina. Buenas tardes a todos. Estamos comenzando quién, cuándo, dónde. Y atención, porque te vamos a contar los detalles secretos, los detalles ocultos de la investigación que tiene como protagonista a este hombre, a Marcelo Corazza. Hasta ahora, acá en A24 te enteraste de los detalles de la noticia, de lo que sucedió. Acá nos vamos a meter directamente adentro del expediente. Acá te vamos a contar por primera vez por qué la justicia cree que Marcelo Corazza durante 20 años, presta atención a lo que te decimos, durante 20 años integró una asociación ilícita, una banda dedicada a traer menores de distintos puntos del país a la ciudad de Buenos Aires para, una vez que estaban en esta ciudad y en distintas zonas del conurbano, explotarlos sexualmente, abusarlos y obligarlos a ejercer la prostitución. Eso es lo que investiga la justicia, pero hay detalles que hasta ahora son desconocidos. Hay detalles que quiero contarte y que tienen que ver justamente con lo que investiga la justicia. El porqué de este hombre, de Marcelo Corazza, que es ex ganador de Gran Hermano y actual productor de Gran Hermano. Ya te vamos a contar qué está haciendo Telefe con esta situación. Pero esta investigación comenzó el 24 de octubre del año 2022. Hace exactamente 6 meses que comenzó esta investigación. ¿Y por qué comenzó esta investigación? Porque hubo 2 personas mayores de edad que se acercaron a la fiscalía y le dijeron, a la fiscalía y al juzgado, y denunciaron que cuando tenían entre 13 y 11 años, entre los años, presta atención, 1999 y 2002, una banda entre la cual mencionan a Marcelo Corazza, los había abusado sexualmente. 2 personas, hoy mayores de edad, que en ese momento tenían entre 11 y 13 años. Contaron cómo funcionaba esa banda. Nosotros ahora te lo vamos a decir. Lo cierto es que esos menores de edad le dijeron al fiscal Sánchez, al juez Sánchez Sarmiento, que eran abusadas y que eran prostituidas. Y dieron nombres. A raíz de eso comienza una investigación. Investigación que realizó la División Trata de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y que tuvo distintas tareas de inteligencia. Ahora te la vamos a contar también. A raíz de esas tareas de inteligencia, y esto es fundamental, aparecieron 3 nuevas denuncias. Es decir, a las 2 iniciales aparecieron otras personas, también mayores de edad, que dijeron: a nosotros también nos abusaron. A nosotros también nos trajeron del interior para someternos a la prostitución en la ciudad de Buenos Aires. Y acá quiero ser muy preciso con esto. No estamos hablando de un delito que ocurrió hace mucho. Estamos hablando de un delito que comenzó hace 20 años y que se prolonga en el tiempo durante 20 años, llegando, según cree la justicia, hasta el día de hoy. Y hay una ciudad en todo esto que es fundamental. Es la ciudad de Oberá, en la provincia de Misiones. Hoy una persona fue detenida, una persona de esta organización, se cree que el líder, fue detenida en Oberá, en la provincia de Misiones. Esa persona, acusada de ser el líder de esta organización, traía, o era el encargado en realidad de seleccionar, presta atención, a las víctimas en esa localidad, en Oberá, y de llevarlas engañadas a la ciudad de Buenos Aires. Ahora te vamos a explicar de qué manera las engañaban. Las llevaban a la ciudad de Buenos Aires y cuando llegaban a la ciudad de Buenos Aires, engañadas, las abusaban sexualmente e, insisto, las obligaban a ejercer la prostitución. Víctimas de entre 11 y 14 años. Y yo sé lo que vos te estás preguntando.
y ya me voy caminando para este lado. Yo sé lo que vos te estás preguntando. ¿Y Marcelo Corazza en todo esto qué tiene que ver? ¿Y Marcelo Corazza cómo entra en esta situación? Bueno, hay escuchas donde, según la justicia y según se dejó trascender, aparece Marcelo Corazza, y en esas escuchas se habla de que Marcelo Corazza era una parte fundamental de esta banda, de esta asociación ilícita que, insisto, se dedicaba a traer menores de edad desde el interior de distintas provincias, entre ellas la provincia de Misiones como base principal, hacia la ciudad de Buenos Aires. Pero hay un dato más que tiene el doctor Luis Sasso. ¿Entre qué años comenzó a funcionar esta banda dedicada a abusar menores de edad? ¿Cuáles son los años que marca el expediente, Luis? Fíjate vos que a pesar de que la causa se inicia en octubre del 22, la información que me llega dice que la primera víctima denunció que lo abusaron entre 1999 y 2002. Y ese dato es importante. ¿Por qué? Porque ese hombre que vos ves ahí, que hoy actualmente es productor de Telefe, es productor de Gran Hermano, de hecho lo estás viendo, esas imágenes son del Gran Hermano de ahora, esas imágenes son las de Marcelo Corazza detrás de cámara, mientras estaba Santiago del Moro conduciendo, mientras estaba Santiago del Moro haciendo la edición actual de Gran Hermano. Pero las imágenes que veías antes eran las de Marcelo Corazza en Gran Hermano, en la primera edición cuando él la gana. Y esa primera edición se da en el año 2001. ¿Y la denuncia cuándo es? Fíjate vos, no la denuncia, sino la referencia a los hechos sí, entre el 99 y el 2002. Por lo tanto, lo que dicen las víctimas es que en este momento, mientras Marcelo Corazza lloraba porque, si no me equivoco, Soledad Silveira, que era la primera conductora, le decía que era el ganador de Gran Hermano, en ese momento Marcelo Corazza, según ahora cree la justicia, era integrante junto con estas personas que están acá, y ahora te vamos a contar quiénes son cada uno, te lo va a contar Pablo Ponzone, junto a estas personas integrado a esta banda, dedicada, te repito para que entiendas que esto no es algo menor, sino que es todo lo contrario, algo sumamente grave, dedicada a traer menores de edad para abusarlos sexualmente. Esto tiene una pena de cuánto y de qué delitos estamos hablando, Luis. Es un tema que estábamos discutiendo antes de ingresar al estudio. En principio están acusados por abuso y corrupción de menores. A mí me da la sensación que es un delito de trata, y el delito de trata tiene una pena muy alta, que de acuerdo a las agravantes pueden llegar a los 20 años de prisión. Quiero leer información exclusiva que nos va llegando, porque esto es información, esto es una causa que está en este momento en ebullición. ¿Por qué? Porque los allanamientos y las detenciones se dieron hace muy poquito, por lo tanto, la información va llegando permanentemente. Creo que tenemos el urgente ahora. Pablo, Guido, dale, tirémoslo. Noticia urgente, dale, sobre este tema. La noticia urgente de último momento con respecto a la detención de Marcelo Corazza tiene que ver con lo que dice el expediente. Y presten mucha atención. La acusación formal contra ese hombre que se está llevando detenido a la policía de la ciudad de Buenos Aires, es decir, Marcelo Corazza, es la siguiente. Presta atención. Haber conformado una organización destinada a reclutar menores y mayores de edad en situación de vulnerabilidad. Hasta ahí se entiende. Claro. Hasta ahí no hay ninguna duda. Claro. Traer de distintos puntos del país menores de edad en estado de vulnerabilidad. De hecho, uno de los allanamientos se hizo en Oberá. En Oberá. No siempre estamos hablando, cuando hablamos de vulnerabilidad económica. La vulnerabilidad puede ser psicológica, familiar, hay distintos tipos de vulnerabilidad. Sigo con la imputación. Con el fin de someterlos a prácticas de relaciones sexuales y a la explotación sexual sin su consentimiento.
O sea, los obligaban A tener sexo a tener relaciones sexuales con terceras personas. con terceras personas, sin su consentimiento, por supuesto. Aparte estamos hablando de chicos de 11 años. Mirá, fíjate, acá lo tengo. Grande, gran trabajo de la producción que está recibiendo información permanentemente. Y a la anestesia, someterlos a prácticas, relaciones sexuales y a la explotación sexual sin su consentimiento. Ya empezamos a recibir parte del documento. Ya fuere, y presta atención a este punto, por intercambio de dinero o por satisfacción personal o de terceros. Acá estamos hablando, Luis, y ahí vuelvo con vos, de lo que, a ver, uno dice prostitución. Por supuesto que en el caso de los menores no hay prostitución, esto siempre es abuso, pero para que se entienda, lo decimos de esa manera. Exacto. Acá estamos hablando de prostitución o satisfacción personal, que es, en definitiva, lo mismo, el abuso sexual. Sí, Luis, dale. Sí, no, claro, con la diferencia en que este segundo caso, que es el colmo, si quiere, de las perversiones, tiene que ver con entregarle a un tercero para, de pronto, cumplir con algún compromiso o con algún tipo de dación en función de algún compromiso previo. Es decir, lo hacen para quedar bien con alguien. Para quedar bien con alguien, no siempre remuneradamente, de manera remunerada. Por eso esto es una causa que recién empieza. Porque esta imputación, insisto, cuando se hacen los allanamientos, cuando se producen las detenciones, no es lo primero que se hace en la investigación. Todo lo contrario. Te diría que en esta primera parte es lo último que se hace. Durante 6 meses, la justicia fue recabando información. Durante esos 6 meses, la justicia realizó escuchas telefónicas, recabó conversaciones telefónicas y una vez que tenía todo, fue y realizó las detenciones. Así es como funciona esto. Claro, porque van sobre y seguro. recién empieza. Porque van sobre seguro, es decir, es una imputación demasiado grave como para adoptar un criterio de estas características, que es detener a la persona sin tener un andamiaje probatorio que nos puede estar mostrando hasta una misma asociación ilícita, aunque bueno, el tema de la trata de personas también tiene esta variante de agrupación de personas mancomunadas. Atención con esta información, pero ya voy con vos, Fer, ¿eh? Pero ustedes me van a ver durante la tarde de hoy que voy a estar con el celular permanentemente en la mano y yo les pido disculpas porque estamos recibiendo información permanentemente. Algunas de sus víctimas eran captadas en chats de internet. Por eso en un principio se habló de que esta causa podía tener que ver con el grooming. Y esto es más allá del grooming, es más grave todavía. Captaban víctimas en sitios de chat por internet. A uno de los imputados, el de Misiones, el que detienen en Misiones, en Oberá, está acusado de traer jóvenes y niños desde la provincia de Misiones a vivir con él en su domicilio de General Rodríguez. Esa es la captación. Esa es la captación. A ver, uno de los detenidos, que es este, que es el del medio, que es este, vivía en la provincia de Misiones. O era oriundo de la provincia de Misiones, en realidad, de la localidad de Oberá. Pero vivía en General Rodríguez. Lo que hacía era captarlos en Oberá y llevarlos a vivir con él a su casa actual, que era General Rodríguez. Acá en provincia de Buenos Aires. Acá en provincia de Buenos Aires. O sea que hay un traslado de 1000 kilómetros. ¿Qué es eso? Dale. Hay un traslado de 1000 kilómetros. O sea, ya tenés una segunda parte de lo que puede ser hoy día, o lo que hoy se definiría como trata, que es no solo la captación, sino después el traslado hacia el lugar donde van a ser finalmente explotados. Esto es Oberá. Yo lo conozco bien, Oberá. Es una localidad que queda muy cerquita de otra que por ahí es más conocida, que se llama Leandro N. Alem, a unos 20 kilómetros de Leandro N. Alem. Oberá es más conocida en realidad. Me parece que sí. De acá es donde, en esta localidad es donde detuvieron a uno de los acusados. Porque justamente él es oriundo de Oberá y llevaba a los menores a la casa que él tenía en General Rodríguez. Casa que también se allanó hoy. Y casa donde se secuestraron distintos elementos. Mirá, estamos viendo parte de los allanamientos, parte de las cosas que se secuestraron. Me sigue llegando información, pero querías aportar vos, Fer, dale. Sí, yo quiero decir qué raro es
si uno ve la cara de Marcelo Corazza hoy, bueno, por la aparición en Gran Hermano ha vuelto a ser conocido, pero era una cara que había salido de los medios, no era una cara constante, pese a que fue el Gran Hermano más impactante de la historia. El del 2001, pensemos, Marcelo Corazza había entrado de sustituto porque se fue alguien de la casa, estaba en la lista de espera, Sí. Marcelo Corazza, no había logrado entrar. Bien, estaba Tamara Paganini, salió segunda. Tamara Paganini segunda, Gastón Trezeguet tercero y Daniela Ballester cuarta. Santiago Almeida quinto. Son gente que trabaja en los medios todos. Él ganó Gran Hermano, aparecía como el muchacho bueno. Él es profesor de gimnasia, nació en Tigre, tiene 50 años y también entrenador de rugby. Siempre una cuestión con vínculos con jóvenes. De alguna manera tenía vínculos en distintas actividades que tuvo vínculos con chicos jóvenes. Perdón. Él después desaparece, está siempre trabajando en producción, trabaja con Mauro Viale, trabaja con Badía, pero la cara dejó de ser conocida. Era justamente el ganador del primer Gran Hermano, que fue una explosión impresionante. Esto es lo llamativo. Sin dudas. Me sigue llegando información, Fer, Luis, por eso la quiero compartir con ustedes. Uno de los denunciantes era compañero de teatro de un imputado en el Centro Cultural El Quijote. Lo repito, uno de los denunciantes es compañero de teatro de uno de los denunciados. ¿Correcto? Y este es el punto donde quiero que todos prestemos atención, porque me parece que esto que voy a leer va a dar pie a entender más aún la causa. ¿Dónde ocurrían los abusos sexuales? Autos particulares en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires, adentro de los autos. En quintas de Castelar, en albergues transitorios del conurbano y en domicilios particulares. Esto último se lo agradecemos a nuestro compañero de Radio La Red, Mauro Zeta. Evidentemente acá estamos hablando de gente que no solamente daba o entregaba a esos menores a cambio de dinero, sino que evidentemente estamos hablando de personas que entregaban a los menores a cambio simplemente de favores o como una especie de ofrenda por algún otro tipo de remuneración que no siempre era económica. Además, por lo que está visto y lo que estamos analizando acá y parece ser, hay no solo una organización, sino además lo que hay es un sometimiento de la voluntad por parte de los organizadores respecto de las personas que prestaban esos servicios. Es decir, no solo la cuestión es de captarlos y traerlos, sino además, a ver, decirlo es fuerte, ponerlos a trabajar. Exactamente, entre comillas, no trabajar entre comillas, por supuesto. Porque ponerlos a trabajar. Es decir, era gente que estaba sometida a este ejercicio perverso de parte de los imputados. Quiero aportar más información. Sé que Fernando también está buscando. Enseguida llega Pablo Ponzone, que está abocado, trabajando especialmente a buscar los registros de esta causa. 2 testigos de identidad reservada denunciaron a una persona en particular. Esto fue en octubre. O sea, para reconstruirlo y que vos lo entiendas del otro lado. El 24 de octubre se presentan en la justicia 2 personas que ahora son mayores de edad. Y dicen esas 2 personas que ahora son mayores de edad. Que hay una persona a la quien ellos pueden individualizar. No dijeron cuál de todos estos es. No dijeron si es Corazza, pero ellos dijeron, hay una persona que nosotros sabemos quién es, tenemos el nombre y el apellido, y nos corrompió. Nos abusó sexualmente y nos obligó a que ejerzamos la prostitución cuando nosotros teníamos entre 11 y 14 años. Así es como comienza... Así empieza la causa. Así es como empieza la causa. Con estos que dos esto testigos, es fundamental. Con estos dos... son testigos reservados. Nadie testigos puede de saber... identidad reservada, que por supuesto reservan su identidad por razones obvias de preservarla frente al peligro que significa exponer su nombre en terceros, ¿no? Esta persona, dice el expediente, o sea, la persona que los ahora mayores, en ese momento menores, señalan, siempre realizaba dicha actividad con menores de género masculino únicamente.
solo con personas del género masculino. O sea, luego los prostituía obteniendo sus propios beneficios económicos de dicha actividad. Es decir, había una persona que los traía, los abusaba sexualmente y después lo prostituía. Estamos hablando de una causa gravísima. Horrible. Gravísima, Luis. Gravísima y horrible. Espantosa. La justicia cree que esto se hace desde hace 20 años. Desde finales de 1990, de la década del 90, 1999, hasta ahora. Hace más de 20 años. Sigo ahora relatando. ¿Qué pena puede llegar a tener una persona que hace esto si los encuentran culpables? Yo te lo decía hace un rato. Porque hay muchos delitos acá. La ley de trata es relativamente reciente en relación, es más nueva que los hechos de hace 20 años atrás. Habría que ver esta cuestión cómo juega en función de las penas. Hoy día estos hechos tienen una pena de hasta 20 años de prisión. De 20 años de prisión. 20 años de prisión. Yo le quería preguntar a Luis el tema de las esposas. ¿Por qué sale? ¿Por qué lo llevan esposado? Ya eso implica... No, bueno, pero implica, está bien, pero podrían llevarte a declarar y decir, bueno, todavía tenemos dudas. Perdón, no está yendo a declarar. Está detenido. En ese momento está detenido. Está detenido, es decir, no cabe... ¿Por qué no hay dudas? No hay nada que pueda explicar de lo que duda el juez. Sí, pero lo explica, perdón. ¿Pero por qué lo llevan? No, pero digo, no podrían llevarlo. Bueno, ahora lo vemos eso, pero para que terminemos con la información y ahora lo vemos. Se ve que el caso está... De la investigación realizada, o sea, a partir de esa denuncia comienza una investigación. De la investigación realizada, que ahora vamos a contar cuáles son los trabajos de inteligencia que se hacen en estos casos, y de las pruebas reunidas y los testimonios logrados, se conocieron otras personas que participaban activamente de dicha maniobra. ¿Qué quiere decir esta parte del expediente? Que los menores, ahora mayores en realidad, que los denunciantes, marcan a un hombre. Empieza a investigar la justicia y a medida que empieza a investigar, aparecen otros nombres. Hay que ver qué rol tiene cada uno en todo esto. O víctimas o victimarios, estamos hablando, porque puede haber de las dos. Acá habla de victimarios. Empiezan a investigar y encuentran más personas que estaban vinculadas a la organización. Vinculadas a esa organización. La investigación, los investigadores de la División Trata de Personas de la Ciudad de Buenos Aires, de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, realizaron distintas tareas investigativas para reunir información de los autores, para juntar pruebas, para determinar la participación de cada uno, y llevaron no solamente a identificar los imputados, sino también a establecer sus teléfonos y direcciones. Y en esta parte donde dice que la actividad ilícita se daba desde hace más de 20 años. Ni más ni menos, Luis. Es muy complicado mantener una actividad ilícita de esta característica durante 20 años. Dale, Luis, lo llamativo es que no hayan sido descubiertos en todo este tiempo, porque es una organización que tiene, si bien es una actividad, si se quiere, oculta, así se ha desplegado durante tanto tiempo y con movimiento de personas de un lugar a otro, que esto hace generar dudas acerca de cómo es que no se supo en tanto tiempo que esto estaba sucediendo e hicieron falta estos testimonios anónimos, encubiertos, para que se pueda llegar a algún conocimiento de estos hechos. Información fundamental para seguir entendiendo. Escuchen esta parte, por favor, que les estamos leyendo. Esta banda se desempeñaba tanto en el norte del país, te mencionamos recién la ciudad de Oberá, en Misiones, como en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Las víctimas, es decir, los menores, eran traídos con la excusa de un viaje familiar al domicilio de la madre del líder de la organización. Lo repito esto porque, insisto, es información en cruda y así como nos llega te lo vamos leyendo y está bueno, Luis, que lo analicemos. Yo lo voy codificando, sí, dale. Las víctimas eran traídas con la excusa de un viaje familiar al domicilio de la madre del líder de la organización en la localidad de General Rodríguez. Desde allí, según se estableció, se formalizaban las entregas y sometimientos. Es decir, este hombre captaba a las víctimas, les decían que iban a hacer un viaje familiar juntos a visitar a la madre
y cuando llegaba era todo mentiras. Bueno, pero lo que te iba a decir casualmente, es indiferente que fuera mentira o fuera verdad. En No ambos importa, casos, lo importante es que lo hacía. Lo hacían y cumplían el objetivo, que es trasladarlos acá para la explotación final, ¿no? Y este punto también es importante, también quiero que lo analicemos con Luis, y ya empezamos a ir a los móviles, ¿eh? Gran despliegue de A24 con respecto a este que es el tema del día. Ya te doy, Fer, perdóname, quiero terminar esto nada más. Las diversas tareas permitieron identificar a quien lidera y de ahí a quienes consumían dicha actividad, estableciendo sus identidades, números de teléfono y demás detalles que se fueron escuchando durante las tareas investigativas. Esto quiere decir que además de estos que son los detenidos hasta ahora, más alguna, hay 2 personas que están prófugas, también se puede ir contra aquellos que consumían esto. Los consumidores, naturalmente. Los consumidores, como lo llama acá el expediente, es decir, naturalmente, porque están abusando de un menor de edad. Exactamente, exactamente. Ni más ni menos que un abuso sexual. Lo que me llama la atención es que es una investigación para hechos tan antiguos en general, desde donde arranca esta historia, son hechos en la investigación relativamente nuevos. Y han tenido en estos 6 meses la posibilidad de obtener muchísima información, a pesar de ser una investigación corta, si vos querés, pero evidentemente muy eficaz. A ver, suponete que este delito hubiese existido hace 20 años y se hubiese cortado ahí, esta información en 6 meses difícilmente se pueda conseguir. Por más Necesitas testigos y demás. Esto claro, evidentemente estaba sucediendo hasta hoy a la mañana. Por eso decía, aún si vos venís hoy, viste que hay una ley, la ley Piazza, que habla de cortar una prescripción. Bueno, esto es relativamente nuevo también. Pero ¿qué pasa si vos hoy venís a contar un episodio de hace 20 años atrás? Bueno, es difícil probarlo. Pero acá lo que tenés además es que esta organización mantuvo su giro comercial. Hasta ahora. Lo mantuvo al punto tal que en estos 6 meses de investigación se pudieron obtener pruebas para acreditar lo que se estaba investigando de ahí para atrás. Y perdón, y nadie se dio cuenta durante 20 años ni ahora. Porque ¿cómo se conoce esta situación? Gracias a Porque usted. hay dos hombres, evidentemente, porque se habla siempre en el género Solo masculino, varones eran. Sí. mayores de edad, que dijeron, venimos a contar que cuando teníamos 11 y 14 años nos pasó esto. Si no, esto continuaba hasta vaya a saber Se parece mucho a las denuncias si lo tenemos. que se producen a veces en la iglesia, ¿no? De gente que siendo pequeño, siendo chico, en edad de ser un monaguillo o algo, le pasa algo que no sabe cómo hablarlo y cuando no termina de procesar, esto lo están haciendo un montón de años después, pero es un delito que no prescribe. Es un delito que no prescribe. Aparte, más allá de que no prescribía, que seguía sucediendo ahora. Claro, Vas a claro, saber no. Le quiénes pasó son a estos. los menores de edad que estaban siendo captados en estos Claro, bueno, últimos por meses. lo menos hablan de 11 víctimas. Por lo menos de 11 víctimas. Sin duda. A Dale, eso voy. Luis, y me voy Para que las rápidamente al conversaciones móvil, dale. telefónicas le den prueba actual, porque se supone que no van a estar hablando hoy de lo que algo que pasó hace 10 o 20 años. Por supuesto, las Evidentemente, conversaciones de ahora. Son de ahora, quiere decir que hoy día esto seguía funcionando como hace 20 años atrás. Claro, Las y hay que escuchas ver. telefónicas, pero las escuchas telefónicas no pueden ser nunca de hace 20 años. Exacto. Porque vos para escuchar un teléfono tenés que No, y además intervenir. no puede Por lo dejar, tanto, la justicia no puede dejar que un delito se cometa durante todo ese tiempo y se perjudique a un montón de por gente. supuesto, Obvio, interrumpirlo. lógicamente, Obvio. las escuchas son de los últimos 6 meses. Por eso te digo, el delito se estaba realizando. Continuaba cometiéndose ahora. Continuaba cometiéndose hasta hoy a la mañana que se cortó. Eso es lo increíble. Me voy rápidamente a una noticia urgente sobre este tema. 1701, dale. La noticia urgente, y me voy al móvil, tiene que ver con que en los próximos minutos Marcelo Corazza va a ser indagado. Ya se sabe el lugar en donde está, no lo vamos a decir todavía. Está en una dependencia de la ciudad de Buenos Aires y en las próximas horas va a ser indagado por los delitos que nosotros te contábamos. Y ahí hay que ver quién lo defiende y si le aconseja hablar o no hablar. Es inminente la declaración de Corazza. Ahora sí, me voy rápidamente al móvil. Está Seba. No vamos al móvil con Seba. Está el querido Seba Tempone trabajando justamente en la puerta de Telefe. ¿Cuáles son las explicaciones que da Telefe? ¿Sabían algo? ¿No sabían nada? ¿Cómo se enteraron? Seba, querido, buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Martín? Muy buenas tardes. Estamos aquí en Avenida Fleming al 1100, en la puerta de Telefe, donde se emite diariamente el programa Gran Hermano, del cual Marcelo Corazza es productor y participa todos los días. A ver, para que vos sepas, en este momento debería estar llegando Marcelo Corazza a trabajar. Mirá. Evidentemente hoy no lo va a hacer. Este es el lugar donde trabaja él desde hace ya varios años, y en la última etapa de Gran Hermano, Marcelo Corazza tomó un rol importantísimo, porque además de estar en el vivo del programa, mientras que vos estás viendo el programa por la noche, ves la gala, es uno de los productores que está encargados de manejar a la gente que está en la tribuna, arengar a la gente. Durante el día también, Marcelo Corazza es en parte uno de los productores que habla con los participantes que están encerrados dentro de la casa de Gran Hermano. Todo esto que ha hecho Marcelo Corazza y la influencia que tiene este programa, la fuerza que tiene a nivel medios y redes de comunicación, lo posicionaron a Marcelo en un lugar muy relevante, sobre todo en las redes sociales. Y uno lo puede ver en Instagram, la cantidad de seguidores que tienen. Claro, y Marcelo Corazza, ¿qué hacía? Subía contenido con todos los participantes de Gran Hermano. Con espiar un poquito lo que es el Instagram de él, vas a ver que están todos los participantes, los más famosos. Él tiene foto y video con cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque evidentemente esto le sirve para lograr que mucha más gente le escriba, le mande mensajes y sea mucho más evidente su laburo, y poder estar en cercanía de lo que estamos viendo y empezando a conocer, que son los menores de edad. Me decía recién de la producción, estamos llamando absolutamente a todos los compañeros de Corazza de este momento y de aquel momento, de 2021. Todos nos atienden muy gentilmente, la mayoría nos atienden. Ahora, hablar no quiere hablar absolutamente nadie. El silencio es rotundo, mientras sigue llegando información. En un ratito le vamos a decir cuál cree la justicia que es el rol de Marcelo Corazza. ¿Por qué en el expediente se habla de que Marcelo Corazza tuvo un rol, y atención con esto, Luis, dual en un comienzo? Que primero podría haber sido aquel... ¿Está bien dicha la palabra consumía? Para entenderlo, para sí, entenderlo, digamos. ¿no? Está, a ver, quiero que me entiendan, trato de hacerlo lo más coloquial posible. Sí. Que era aquella persona que abusaba sexualmente de los menores consumiendo del servicio que le prestaba esta para organización. Después sumarse como integrante de la asociación ilícita. Seba, ya vuelvo con vos, ya voy también con Fernando. Dame un segundito, Seba, porque queremos saber qué es lo que dice Telefe. Estamos recibiendo información permanentemente, 1704, estamos en vivo. Pero esta causa, poneme a los detenidos, por favor, acá atrás, Uri querido, tiene a Marcelo Corazza detenido y a otras personas que también están detenidas, inclusive el líder de la investigación. Acá los tenés, con la cara tapada, como indica la justicia. Pero hay dos prófugos y la información la tiene Pablo Ponzone. Dale, Pablo. Así es, Martín, la información es urgente porque todavía, luego de los trabajos de los investigadores y de la célula de trata de personas de la ciudad de Buenos Aires, de la Policía Federal, se determinó que hay dos personas que por el momento permanecen sin ser detenidas en lo que es la investigación por corrupción de menores, Martín, que viene de larga data, por lo menos 6 meses de investigación para hechos que habían sucedido hace más de 20 años, prácticamente, cuando a los 29 años Marcelo Corazza había ingresado como suplente en la primera emisión de Gran Hermano y, por supuesto, tomó notoriedad y popularidad. Fue la primera persona en ganar el reality. Antes de esto ya habría estado involucrado con esta red de trata de personas que incluía a víctimas de entre 11 y 14 años. Voy a repetir esta información que tiene que ver directamente con lo que investiga la justicia. Uno de los denunciantes era compañero de teatro de un imputado en el Centro Cultural El Quijote. A ver, reconstruyamos esto, Luis, Pablo, Fernando, entre todos. Evidentemente, la captación era constante y permanente. No solamente a través de las redes sociales o de los chats de internet, no solamente en donde este hombre era oriundo o residía en algún momento en Oberá en Misiones, sino que en cualquier lado. Busquemos, Fer, ya que tenés la compu, por favor. ¿Dónde queda? Perdón, busquemos esto, por favor. Ahora ahí me decís, pero busquemos el Centro Cultural El Quijote.
¿dónde es que queda el Centro Cultural El Quijote? Yo no lo conozco, sinceramente, pero nos acaba de llegar este dato. Centro Cultural El Quijote, no sabemos si queda en la provincia de Misiones, por ahí queda acá en Buenos Aires, pero evidentemente la captación llegaba hasta un compañero de teatro de uno de los imputados. Sí, Luis. No, que estaba viendo que los allanamientos no son solamente en General Rodríguez, también ha habido en otras localidades del Gran Buenos Aires. Estoy viendo, por ejemplo, acá Tigre. En Tigre es la casa de Corazza. Hay uno en Córdoba, Centro Tigre. Cultural El Quijote, hay uno que figura en Córdoba, pero en Río Cuarto. En Río Cuarto. Y otra cosa que me llama la Mirá. atención... No, yo lo que quiero recordar, dale, a ver perdón, si que me te había quedado dejan, decir eso, dale. que hay un episodio en 2014 que Sí. fue muy difícil de tratar en la prensa, que fue cuando Jorge Rial le hizo una cámara oculta a Marcelo Corazza Sí. con un chico que lo contrató por internet y terminaron teniendo como un vínculo, besos o algo en un auto, y se armó un gran problema porque dijeron que se habían metido con la intimidad de Corazza. Lo Claro, que estamos se viendo habían ahora metido... es el tema de que el vínculo, la forma de contactarse por internet y la relación con este muchacho termina estando como precedente. Se le pidió disculpa a todo, pero bueno, Bien. este tipo de historia estaba ahí. Sin dudas. Tenemos más información que la tiene Pablo Ponzone, porque a todo esto hay que sumarle un dato. ¿Quiénes son los detenidos? Marcelo Corazza los conocemos, pero ¿quiénes son los otros? ¿Quién es aquel que estuvo detenido en Oberá, en Misiones, que fue detenido en Oberá, en Misiones, y que es el líder de la banda, según cree la justicia? Vamos a empezar por ahí, Martín. Vamos a empezar por Angeloni Francisco Rolando, que es la persona que está sindicada como el líder de la organización en Oberá, con ubicación en Oberá. Pero Repitamos no es el nombre, por favor. Te repito el nombre. Rolando Angelotti, Francisco Rolando Angelotti. Francisco Rolando Angelotti Angelotti es el hombre que, insisto, la justicia cree lideraba la organización desde Oberá. Exactamente. Lo posiciona en Oberá y es detenido en Oberá, En Misiones. en Misiones. Pero no es el único. Este es el líder de la organización y ya escuchamos y hablamos del participante de Gran Hermano, pero también fue detenido, en este caso en General Rodríguez, Sí. sobre la calle España, estoy leyendo del parte, Ignacio Raúl Mermet, que sería otro de los cómplices. También en General Pacheco, Andrés Fernando Charpenet, otro de los detenidos. Recordemos, hasta el momento son 4 los detenidos. Marcelo Rodolfo Corazza, como te decía, y Francisco Rolando Angelotti. Sin embargo, hay 2 direcciones en las que la policía fue a allanar para encontrarse con las personas que estaba buscando y no las encontró. Eso es lo que tiene Luisazo, que lo estuvo preparando durante la mañana. ¿Cuáles son los otros allanamientos? Aquellos lugares donde la justicia ingresa, pero no detiene a nadie. Vamos a repasarlo para que quede claro, porque algo dijimos al pasar. Sí. Hay un procedimiento en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, en el que no hubo detenidos. Ahí frenate. Ese allanamiento en General Rodríguez Sí. es fundamental. ¿Por qué? Porque lo unimos con lo que yo les contaba recién, que este hombre de Oberá traía menores engañados, diciéndoles que venían a un viaje familiar, algo por el estilo, a la casa de su madre. ¿En dónde? En General Rodríguez. Bueno, ese primer allanamiento, donde no hubo detenidos, porque ahí no vivía nadie de la organización, es donde se realizaban los abusos, donde se realizaban los sometimientos y donde llevaban a los chicos en un primer momento. Ese campo de General Rodríguez, que hoy no se detuvo a nadie, pero se allanó. ¿Qué más? Bueno, hay otro más en General Rodríguez donde no hubo detenidos. 2, exactamente. Esa es otra casa que este hombre tenía, porque en General Rodríguez vivía la madre y él. Él aparentemente llevaba a los menores a la casa de la madre, les mostraba para seguir simulando su mentira, que iban a estar con la madre, que era un viaje familiar, y después los llevaba al otro domicilio, donde finalmente los terminaba abusando sexualmente. Dame un segundo, Luis, ya sigo con vos. Sí, Fer, tenés más datos. No, hay información. En la casa del ganador de la edición número 1 de Gran Hermano se secuestraron 4 celulares, una tablet, varias anotaciones, un disco externo, 12 cassettes de VHS y un pendrive. Cassette de VHS. A ver, ¿qué viste ahí? Antiguo. Claro, antiguo. Antiguo. Claro. Es un formato antiguo Y bueno, de recopilación pero de datos. No es casual, porque
pueden estar buscando en esos VHS algún tipo de registro de abusos De estos de vínculos, menores. claro. O sea, Claro. por eso se llevan este material. Pero el soporte, sabemos que es un soporte que dejó de antiguo, es un soporte pero que dejó tengamos- de usarse hace más de 10 años. Tengamos en cuenta que estamos hablando de situaciones de abuso y de trata de personas o de explotación sexual ocurridos desde antes de 1999, cuando no existía el DVD. Todo era Tal cual. VHS. Era justamente VHS. Pará, repetí, Fer, de vuelta los elementos que se... Despacito, los elementos que se llevaron En el de la domicilio de casa Corazza de Corazza. secuestraron 4 celulares. Pará, frená ahí. Es un número Gua- importante, ¿no? Sí, ahí yo Es también raro. quiero ser honesto y no pecar de exagerado. Muchas veces uno en su casa tiene celulares viejos que no ya están andando. usan. Bueno, podría Entonces ser. la justicia se lleva todos los celulares. Probablemente vos que estás del otro lado en tu casa tenga Claro. 3 o 4 celulares porque hay Puede 2 ser. que no usas Que más y no los están dejaste andando, ahí, sí. que son viejos, que por ahí no funcionan. La justicia se lleva todo. Pero Lleva es un dato. 4 Una tablet, celulares. se llevaron Una libretas tablet. con anotaciones, un disco externo, 12 cassettes de VHS y un pendrive. Y ahí es importante. ¿Por qué? Porque cuando dice 12 cassettes de VHS, no es que se llevaron 12 cassettes de VHS que tenían el logo de la película y que estaban adentro. Se llevaron 12 cassettes de VHS que evidentemente le llamó la investigación a aquellos que estaban realizando los allanamientos. Lo mismo con los dispositivos de almacenamiento, como por ejemplo el disco externo, donde se almacena información. ¿Cuánto tarda la justicia en revisar ese material? Yo ¿Cuánto creo que- más allá de la cantidad de material, digo, ¿cuánto tarda en abrirlos? Sí, en realidad esta tarea la justicia la hace a través de sus auxiliares, lo hace a través de peritos, no lo hacen en forma, a pesar de que a los fines de algún tipo de indagatoria o algún tipo de medida rápida se puede llegar a ver en forma directa, lo cierto es que requieren generalmente la intervención de peritos, pero que si se les encarga esto en una semana tiene que estar listo. Sí, Pablo, más Sí, información. quiero darte detalles porque hace minutos se comunicó con la producción del programa Intrusos de América una de las personas que dice haber tenido algún tipo de vínculo cuando era menor de edad con Wow. la persona que está detenida. Y quiero contarles qué fue lo que dijo. Escribió, por supuesto, con uno de nuestros compañeros. Dice que Marcelo, dice esta persona, era Sí. conocido por tener vínculos con chicos de entre 14 y 15 años. Él dice, yo tenía 14 años y nos conocimos por una aplicación ya en aquel momento. Bueno, pará, la causa dice justamente que captaban a los menores en chats de internet. No habla de redes sociales en un principio. Probablemente se refiere la investigación a lo que sucedía en un principio. Etapa más primitiva. Exactamente, en los comienzos de la década del 2000 se utilizaba mucho el chat de internet. Eran plataformas, no era una red social. Las salas de chat. Las salas de chat. Te metías anónimamente con un usuario que podía ser cualquiera y ahí te ponías a chatar con cualquier persona que esté en Un internet. dato más, esta persona que se comunicó con la producción de Intrusos hace un rato nomás, aseguraba tener 14 años cuando había estado vinculado sentimentalmente con esta persona que claramente era mayor en aquel momento. Estamos hablando de una persona mayor de edad con un chico de 14 años y es esta persona que hoy es mayor, Sí. que tenía 14 años en aquel momento, que se comunica con uno de los productores de Intrusos para relatarle qué fue lo que sucedió en aquel tiempo. Y todo esto que nos trae Pablo, mientras estamos viendo, estas son imágenes de Corazza ejerciendo actualmente su rol de productor con algunos de los personajes de Gran Hermano. Esa, si no me equivoco, es Camila, esta es la Tora, todos personajes que aquel que ve Gran Hermano, por supuesto los conoce. Esto lo subía permanentemente a redes sociales Marcelo Corazza, que es una persona activa en redes sociales. Evidentemente, esto, como suele suceder en los allanamientos, en estas causas que se mantienen bajo un secreto absoluto, él no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Por eso se mostraba tan activo y mostrándose en Gran Hermano. Ahí estaba con Tiago, otro de los participantes de Gran Hermano. Lo cierto es que hoy a la mañana entra la policía de la ciudad a la calle Montes de Oca, al 3000 y pico, en Tigre, y finalmente se lo lleva detenido en una causa, Luis. Repitamos esto porque es importante decirlo mientras va llegando más información.
que lo puede llevar a la cárcel por más de 20 años. Sí, depende, insisto, depende, hay hechos que son antiguos, hechos que son nuevos, hay que ver cuáles se prueban de todos estos, hay que ver cuál es la ley vigente en cada momento, porque la ley de trata de personas es una ley relativamente nueva en función de los hechos que estamos viendo, pero yo me animaría a decir que está rondando por su cabeza, si esto se comprobase naturalmente, una pena que anda por lo menos por 20 años de prisión. 20 años de prisión. 20 años de prisión es lo que aparentemente se está enfrentando Marcelo Corazza con esta causa iniciada. Te repito este dato porque es importante. El 24 de octubre del año 2022, hace 6 meses aproximadamente, que está trabajando la justicia en absoluto secreto, con escuchas telefónicas realizadas en esos 6 meses. Las escuchas telefónicas no pueden ser nunca de antes. No. Porque vos no podés interceptar un teléfono, o sea, no podés escuchar algo que ya sucedió. Obviamente. Podés escuchar una vez que decidís pinchar el teléfono, una vez que decidís de ahí para atrás podés establecer teléfono. nexos, podés establecer comunicación, contactos, pero no el contenido. No para adelante. Sí, Ahora, Pablo, Martín, y voy no, con Fer, respecto a esto que está diciendo, estamos hablando entonces de delitos que continuarían realizándose, exactamente. Claro, que más están allá que están sucediendo ahora, más allá, por lo menos de la denuncia de personas que eran menores en aquel momento, que ahora son mayores, que después está la discusión de si tienen algún tipo de prescripción o no, que ya sabemos que no, pero acá estamos hablando de una investigación de 6 meses que contó con escuchas telefónicas para contar el momento y determinar las situaciones y las acciones que están ocurriendo en este momento, o por lo menos durante esa ventana de 6 meses desde iniciada la investigación. Sí. Bueno, yo por eso mencioné lo de la cámara del 2014, que, bueno, quizás sabían algo de esto y por eso se le hizo esa cámara que, bueno, públicamente fue, porque no tiene por qué uno meterse con la sexualidad de las personas, Por pero supuesto, sí cuando hay no menores, tiene nada ¿no? que ver. Pero no es lo mismo cuando hay menores, que es otro tema. Ahora, yo creo que parte del silencio de Gran Hermano tiene que ver con que estarán tratando de saber cuándo empezó este delito y cuándo este muchacho tiene vínculo con el delito. Claro, porque vos acá tenés dos cosas. Tenés que en el 2001 él entra a participar en Gran Hermano ya aparentemente mientras estaba cometiendo el delito. Bueno, y ahora entra como productor en el 2022 también mientras el delito hay que ver, por eso hay que ver en este grupo que está cometiendo este delito, es probable que él haya entrado después. Realmente, si no hay una falla importante de la gente que busca las personas para Gran Hermano. Bueno, este año con el caso de Alfa, que una vez que ingresó, empezó a hablar del presidente y deseó hablar de hechos de corrupción incomprobables con el presidente. Digo, yo no sé cómo es el tipo de selección, pero tendrían que saber un poco a quién están poniendo en la casa, ¿no? El hecho que se está investigando una acción ilegal, por supuesto, una acción contra menores de edad ocurrida hace 24 años, y estas fueron las 2 primeras denuncias de personas que hace 24 años sufrieron de manos de esta organización los abusos y la explotación sexual para chicos de entre 11 y 12 años. Y ahí ya estaba él. Ahí empieza. Ahí ya estaba él. Pero evidentemente la justicia consideró y considera que continúan, y por eso son estos 6 meses con escuchas y todo. Noticia urgente sobre este tema. 17:20 en la República Argentina y seguimos recibiendo información del caso de Marcelo Corazza. Y la información nos lleva directamente a la provincia de Misiones. ¿Por qué? Porque se está comprobando, y en segundos les voy a poder especificar, se comprueba en realidad y en segundos les voy a poder especificar, que Francisco Rolando Angelotti, que es el detenido acusado de ser el líder, el cabecilla de la banda, tiene causas similares en la provincia de Misiones. Ahora, si tiene causas similares, debería haber estado detenido, sinceramente, porque una causa similar es una causa grave. Ahora vamos a ver por qué no estaba detenido. Pero me confirman desde la justicia misionera que esta persona tiene causas en su contra, me dicen a mí, por delitos similares. Puede ser que sea tentativa, no sé si existe la tentativa en todo esto, hay que ver. Pero puede ser. Digo, ahora vamos a especificar de qué se trata. Pero esa es la información que tenemos. Tratar de investigarlo un poquito más para ver cuáles son. A ver, estábamos hablando del tema de este hombre, cuándo se vincula o no se vincula. Esto tampoco lo sabemos claramente. En realidad, sabemos que esta organización empezó a funcionar hace 20 años.
Lo que no sabemos si este hombre en Estaba del particular comienzo, estaba claro. del comienzo o, como dijo Martín hace un rato, al principio era un simple consumidor de los servicios de esta organización. Bueno, eso es lo que está tratando de determinar la justicia. Porque esta investigación no es que está terminada. Todo lo contrario, se investiga durante 6 meses. Una vez que los investigadores tienen efectivamente la certeza, van y los detienen. Ahora, quiero dar información con respecto a cómo era la captación. Porque nosotros te contamos que los traen engañados y después los abusan y los corrompen. Hay varias causas que tienen un funcionamiento similar. Captan hombres y mujeres vulnerables, atención con estas palabras, vulnerables en el interior del país, los traen a la ciudad de Buenos Aires engañados y ahí los corrompen. ¿De qué manera? Y te voy a dar un ejemplo de una causa que yo pude investigar y que está muy emparentada con todo esto. En una causa, una persona imputada, no voy a dar el nombre, reclutaba personas vulnerables del interior del país, la mayoría menores de edad. La mayoría eran modelos. Miren cómo funciona esto. Las traían a la ciudad de Buenos Aires diciéndole que iban a poder modelar, que iban a hacer presencia en boliches, que iban a ganar dinero, que les iban a dar casa y comida. Y efectivamente, cuando llegaban, les daban casa, les daban comida, les daban modelaje, o sea, las llevaban a desfiles y les daban también presencias en boliches. Hasta que a los pocos días las presencias en los boliches se terminaban. Y a los pocos días los desfiles se terminaban. Y a los pocos días la comida se terminaba. Y a los pocos días el hospedaje también se terminaba. Y estamos hablando de personas que no es que pueden decir, bueno, me pago un pasaje de avión, un pasaje de micro y me vuelvo a mi provincia. Claro, no podía. Sino que eran personas que se quedaban en una ciudad que desconocían sin absolutamente nada. Y estas personas le decían, mirá, hay una opción para salvarte de todo esto. Que te acuestes con tal empresario, que te acuestes con tal persona, que vayas a este boliche y ofrezcas servicios sexuales. Bueno, así funciona la trata de personas. Así funciona la explotación sexual. Tenés más información, Pablo, dale. La información es de último momento porque fuentes judiciales de la investigación aseguran que si bien existen y han tomado nota de 5 denuncias, que fueron las que te contó Martín, tienen al menos registrados por el momento 11 víctimas de esta 11 organización. víctimas. Ahí está la información. Al menos 11 víctimas de la organización en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Misiones, desde al menos el año 1999 y por supuesto que se espera que sean muchos más a partir de la publicación y de salir a la luz esta investigación contra Marcelo Corazza y sus aparentemente cómplices ligados y relacionados con la explotación sexual infantil, porque son chicos de entre 11 y 14 años que habían sido traídos a Buenos Aires con distintos ardides, como te explicaba Martín. Ahora lo que falta conocer acá, Luis, son los roles. Falta conocer, a ver, es lo que estamos tratando de averiguar. La justicia evidentemente tiene que tener alguna idea de los roles de esta en la investigación de esta asociación ilícita. Lo que sabemos es que el hombre de Misiones, el hombre de Oberá, era el líder. Era el que había ideado el andamiaje ilegal delictivo por el cual traían personas de otros países, de otras provincias a la ciudad. Porque además es el lugar desde donde vienen. Desde donde vienen, entonces, desde Oberá. Tiene sentido que ese Después, sea el organizador o la persona que aporta la logística o la idea exacto. principal. Después, evidentemente, el resto de los detenidos, acá faltan porque hay prófugos y hay un detenido más todavía, ocupaban otros escalafones, ocupaban otras tareas, entre comillas, otros trabajos dentro de la asociación ilícita, pero que evidentemente también tenían que ver con la captación. Porque recién nos contaba Fernando que una de las personas cooptadas por esta organización
era compañero de trabajo, compañero de teatro, uno de ellos, en un centro cultural en la provincia de Córdoba. O sea que estamos hablando de una red amplia. Ya te dije, provincia de Misiones, Además, provincia de Córdoba, provincia de Buenos Aires. Lo raro realmente es que siendo él profesor de gimnasia y de rugby durante muchísimos años y también que haya participado con gente, trabajado con gente como Juan Alberto Badía, era productor de Mauro Viale, fue productor, trabajó hasta con Campanella, que nunca esto haya de alguna manera trascendido, porque muchas veces este tipo de organización, cuando ve gente cercana y con el mismo tipo de intencionalidad, lo va contando y en el ambiente se empieza a sospechar o se sabe. De alguna gente se comentan cosas, pero de Corazza nunca pasó. Nunca se habló. Salvo de ese nada episodio extraño. que le hicieron esa cámara oculta, que era como una cuestión personal, nunca se supo esta cuestión y menos vinculado a menores, ¿no? Déjame Sí, darte un dato dale. de cómo está redactado, por lo menos el 145 bis, que es el artículo de trata. Sí, dale. Porque para que se entienda un poco cómo todas estas variantes que estamos analizando finalmente caen en la misma figura o en el mismo delito. Porque comete trata el que ofrece a una persona, el que la capta, el que la traslada y también el que la recibe y el que le da acogida con fines de explotación. El parámetro determinante es el fin de explotación, pero en cualquiera de estas variantes de conductas están incluidos el concepto de trata. Obviamente sea dentro del territorio como desde otros países, y aunque medie el consentimiento de la víctima, que es lo que estábamos diciendo hace un rato, que el consentimiento es irrelevante a los fines de determinar... Claro, porque estamos hablando de menores de edad hasta de 11 años. Exactamente. Digamos. Después sí existe, creo que hay algo con respecto a los que son mayores de 16 años o mayores de 14 Esto tiene que ver con la corrupción. Bueno, con la corrupción. Pero en este caso estamos hablando de menores de 11 años. Sí. Ahí no hay consentimiento que valga, por supuesto. Yo sé que esto es casi una redundancia decirlo y es una obviedad, pero es bueno aclararlo. Cuando un nene o una nena tiene 11 años, por supuesto, no hay ningún tipo de consentimiento que valga en esta cuestión. Quiero especificar el tema de dónde se realizaban, y yo ya les dije, disculpas que hoy estamos con el celular, pero llega información permanentemente, donde, según la investigación, se realizaban este tipo de abusos sexuales. La investigación determinó que los abusos sexuales se realizaban en autos particulares en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, la organización tomaba a ese nene menor de edad, de entre 11 y 14 años, lo llevaba hasta un punto de la ciudad de Buenos Aires y se lo entregaba a un hombre para que lo abuse sexualmente en el vehículo. Uno de los escenarios del horror. Una quinta en Castelar, que todavía no ha sido allanada, o por lo menos la información que tenemos no habla, estos 6 allanamientos no hablan de esa quinta en Castelar, y albergues transitorios del conurbano bonaerense y además domicilios particulares. Es decir, que estamos hablando no de una víctima, no de 2 víctimas, de 3, estamos hablando de una cantidad de víctimas bastante importante. Poneme de vuelta ahora la foto que tenía atrás de los secuestrados, que es también interesante verlo, que es algo de lo que nos decía recién Fernando Cerolini. Lo que se secuestran son, mira, acá lo tenés, me voy a correr para que lo podamos ver. Este es el trabajo que se hizo en cuanto a los secuestros y en cuanto también a los allanamientos. Este es uno de los vehículos, el vehículo de Marcelo Corazza. Estamos viendo parte de lo secuestrado, que evidentemente tiene que ver con los VHS, con los dispositivos de almacenamiento. Mira, esto es cuando le ponían las esposas, por ejemplo, ni más ni menos, a Marcelo Corazza en la puerta de su casa. Marcelo Corazza de espalda. Mirá cómo lo sacaban de adentro de su domicilio en la calle Montes de Oca y la policía de la Ciudad de Buenos Aires directamente se lo llevaba detenido. En un ratito vamos a estar en la puerta de la dependencia en la cual está detenido Marcelo Corazza. Sí, porque están detenidos Marcelo Corazza y sus presuntos otros cómplices. Están incomunicados en este momento, pero ya se espera que empiecen a ser indagados
en los próximos minutos y vamos a tener seguramente información sobre esas primeras declaraciones. ¿Se dirá inocente? ¿Se dirá partícipe secundario? Bueno, hay o que no tiene nada que ver. Por ahí no declara, O por ahí es lo lógico. no declara. Va, lo lógico. Es lo que se suele hacer en estos casos, es decir, yo soy inocente, pero quiero esperar a ver qué hay en la causa por completo, analizar la causa antes de declarar. Están todos los detenidos en lugares diferentes. Sí. Nosotros estamos con el móvil. Llegó, eso no sé. ¿Cómo, perdón? ¿El de Misiones ya llegó a Buenos Aires? Está siendo trasladado a la ciudad de Buenos Aires. Porque los hay uno que allanamientos se estaba hicieron todos hoy. Claro. Se simultáneo. está pidiendo oficialmente que pueda venir a la ciudad de Buenos Aires. El resto de los detenidos están todos presos en distintas alcaldías de la ciudad de Buenos Aires, en distintas dependencias. Me explicaban por obvias razones. No van a meter a todos juntos porque estamos hablando Que no hagan, que aparentemente podrían hablar entre conformaban, ellos, claro, no sé si es el término legal, pero para que se entienda, una asociación ilícita dedicada ni más ni menos que a la explotación, al abuso sexual y a la corrupción de menores. Caso realmente grave que hasta ahora no tiene ningún comunicado por parte de Telefe. Enseguida vamos a ir con Pablo Ponzone. Pongamos de vuelta las imágenes de la dependencia en la cual está detenido en este momento Marcelo Corazza. Este es el lugar, ahora que lo estamos mostrando, lo voy a mencionar. El lugar de detención de Marcelo Corazza es en California, 1850. Ese es la 4C, la comisaría 4C. El resto, como decía recién, por obvias razones, están en diferentes alcaldías. Y este hombre, Francisco Rolando Angelotti, que fue detenido mediante un exhorto, me explican, esto es protocolar, Luis, ¿no? ¿Verdad? Digo, el hecho de mandar un exhorto a la provincia de Misiones es como avisarles que lo tienen que detener. Sí, en realidad cuando se trata de actuaciones que son de la justicia local y no federal, requieren del auxilio, de la colaboración del juzgado del lugar. En este caso, la justicia de Oberá, que habrá colaborado a través de su policía con la detención, y luego el traslado se hace con la policía interviniente en el hecho, que es la policía de esta ciudad de Buenos Aires. Marcelo Corazza fue tomado por sorpresa. Los investigadores trabajaron en forma sigilosa. De hecho, había posteado algunas horas antes de su detención lo que fue su último mensaje público. Mientras, te cuento, y mientras lo ponemos en pantalla, te cuento que también nosotros pudimos hablar con algunos de los participantes, compañeros anteriores y actuales de Gran Hermano de Marcelo Corazza, y también se mostraron sorprendidos. Es decir, no era un secreto a voces que esta situación ocurría y que podría relacionarlo a Marcelo Corazza. Por ahora no era un secreto a voces. Lo que sí sucedió es que durante el programa de Intrusos, como te reitero, como te decía antes, una persona llamó a la producción diciendo que cuando él tenía 14 años esto ya era algo habitual y por lo menos había tenido un encuentro, uno o dos encuentros con una persona que en ese momento era mayor de edad, que es Marcelo Corazza, y que por supuesto complica y bastante las cosas. Vamos a ver ahora seguro el último posteo, la última imagen pública anterior a la imagen que vimos recién de la detención en su propia casa. Ahí está, Este es el video. Es un posteo, es un pequeño video que está dentro de Instagram. Ahí lo ponemos, fíjate. José, ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué se siente entrar a la casa más famosa del mundo? Y unos nervios tremendos. Mira, tremendos porque... bueno, por esto, no sé ni dónde mirar la cámara y después en la casa se queda como... Sí, no sé ni dónde mirar acá y después en la casa hay como no sé cuántas cámaras, 70, 80. Hay muchísimas. No ahí, pero hay muchísimas. Sí, después que te hablan de arriba es una sensación así de nerviosismo terrible. ¿Cómo lo viste a tu hermano? Bien, bueno, con la... Qué emoción, ¿no? Sí, tal cual. ¿Abrazo del alma? Abrazo del alma. Mandá un saludo a la gente o no lo subimos. Dale, muchísimas gracias a todos por el apoyo a mi hermano. Creo que es una oportunidad única para mi hermano en la vida, para poder mostrarle que tiene un acompañamiento de todo un país que está detrás suyo. Como ustedes saben, él sufrió bastante el tema de la soledad y este último trecho de la competencia es una oportunidad única para que él se sienta acompañado no por unas cuantas personas, sino por casi 1 millón de personas que ahora lo siguen en Instagram. Ahora hablaste, ¿eh? ¿Cómo? Ahora hablaste. Bueno, ahora ya me calmé un poco. Dale. Me dicen
que este hombre había sido sobreseído en la provincia de Misiones por una causa de corrupción. Esto, le soy sincero, cuando leo que estamos trabajando con información en caliente es completamente sincero. A mí me dicen por corrupción. La pregunta que hice yo es, ¿corrupción de menores o corrupción estatal? Bueno, es lo que estoy tratando de determinar, pero lo que sabemos ahora con firmeza es, tenía una causa, fue sobreseído, hay que ver en qué términos fue sobreseído y demás. Jurídicamente, cuando se habla de corrupción, se habla de corrupción sexual. No se habla de corrupción. Eso. El Código Penal a la corrupción funcional, digamos, la menciona, la nombra de otra manera. Hay varias figuras conocidas, pero se lo menciona de otra manera. Estamos recibiendo, como te digo, más información, por eso quiero ser cauteloso con respecto a lo que pasa en la provincia de Misiones. Estamos chequeando. Tiene un sobreseimiento por una causa de corrupción. Ahora vemos qué tipo de corrupción estamos hablando. Te repito, del misionero Francisco Rolando Angelotti, el hombre que captaba menores en la localidad de Oberá y los llevaba directamente a General Rodríguez, engañados, diciéndoles, esto que yo decía, que iban a un viaje familiar, que era algo divertido, que iban a visitar a una abuela, lo que sea, y finalmente los terminaba engañando. Finalmente les terminaba diciendo una mentira y esa mentira se convertía ni más ni menos en un abuso sexual. Primero empezaba con un abuso sexual y luego seguía con explotación sexual infantil. Sí, Luis. Fíjate, yo estaba recordando una investigación de nuestro amigo Rolando Graña, sí, donde hay algunos elementos en común con esta investigación. Hay gente que guarda estos secretos durante años y décadas y los sacan a la luz después de muchísimo tiempo. El caso aquel famoso fue del profesor de música, me lo recuerdo porque yo estaba cerca Malenchini. El de Peter Malenchini, exactamente. Sí, exactamente. Fue el que abrió una puerta a todo este tipo de investigaciones de abuso sexual, aun cuando parecían prescriptas las causas. Exactamente. Bueno, por eso, pero ahí va la cuestión. Cómo hay una reacción que desde afuera se puede juzgar como tardía, pero que en realidad es el momento en que la cabeza se acomoda, el corazón se acomoda y uno puede decirlo para afuera, sacarlo y manifestarlo. Y ahí es donde. ¿Y sabes qué es lo peor, Luis? Que cuando eso no se pudo decir en su momento, quizás y seguramente siguió pasando. Empieza a llegar información de la provincia de Misiones. ¿Quién es el líder de la banda? ¿Cuál es la conexión con Marcelo Corazza? Y sobre todo, ¿qué rol cumplía Marcelo Corazza en esta investigación, en esta banda en realidad, en esta asociación ilícita dedicada a abusar sexualmente de menores de edad y luego obligarlos, explotarlos para ejercer la prostitución? Sigue llegando información, 17:40 en la República Argentina. Corte chiquito, 2 minutos nada más, te lo prometo y ya seguimos, dale. Y la noticia urgente, 17:46, tiene que ver con el traslado de Marcelo Corazza. Fue trasladado Marcelo Corazza hace algunos minutos. Nosotros te contábamos que estaba en California, al 1800, en la comisaría 4C. Bueno, ahora la información indica que Marcelo Corazza fue trasladado. Esto debe tener que ver, Luis, probablemente con una posible declaración indagatoria. Fue trasladado a Vélez Sarsfield 170. Se trata de una alcaidía especial donde llevan a todos aquellos que cometen este tipo de delitos. Mirá, me faltaba leer un mensaje y me respondía yo mismo la pregunta. Exacto. Fue trasladado a Vélez Sarsfield 170. Ahora vamos a especificar qué es ese edificio. En dependencias de la vieja comisaría 28. Es una alcaidía especial donde llevan a todos los detenidos que cometen este tipo de delitos. Está
alojado ahí especialmente, que es, Luis, ese lugar. Era la vieja comisaría 28, a 1,5 cuadras de la Es una dependencia de la ciudad. Adaptada para estos fines. Una dependencia de la ciudad de Buenos Aires. Está Todo cerca esto del mientras hospital. se espera que comience la declaración indagatoria de Marcelo Corazza. Hay amplía, Fernando. No, es al lado del Hospital Británico y muy cerca de Garham. Esa es la zona donde está detenido. Dale. Y la noticia urgente tiene que ver con el traslado que acaba de producirse de Marcelo Corazza. Esto tiene que ver con un lugar de detención más apropiado, como lo explicábamos recién, por el delito que cometió. Ahora vamos a repetir, Fernando, bien dónde está, dónde queda ubicado esta dependencia de la Ciudad de Buenos Aires, sino porque aquellos que cometen este tipo de delitos suelen ir a este lugar. ¿Por qué se hace, Luis, esa diferenciación con este tipo de delitos? Es, como sucede en la cárcel, una protección para no dejarlo en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires, con lo que sabemos que hay una sobrepoblación de presos en las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Tiene que ver con eso? Tiene que ver exactamente con la cuestión que está, no solamente de mantenerlos aislados, como decíamos hace un rato, sino especialmente con el tema del tipo de delito y las posibles agresiones que puedan sufrir de parte del resto de la población, no diría carcelaria, sino de la población de los que están arrestados en el mismo lugar. Lo que pasa es que si bien la carátula, Luis, está como corrupción de menores, estamos hablando de un lugar donde son llevados los que corrompen a menores, los que los explotan para fines sexuales y con algún tipo de intercambio de dinero, o para quienes abusan de menores. ¿De qué estamos hablando? ¿De todo lo mismo? Bueno, habrá que ver el rol que le cabe a cada uno. A mí me da la impresión por lo menos con lo que tenemos hasta ahora, que por lo menos en el caso de este hombre hay algún tipo de relación que va más allá del hecho de ser meramente consumidor de este servicio, por decirlo así. Aparte, perdóname, razonando, si este delito se consuma hace 20 años y en estos 6 meses, evidentemente, la justicia determinó por escuchas telefónicas que hubo varios casos, es difícil que él solo sea una persona que haya abusado sexualmente de un menor. Que ya es un delito. Que ya es un delito gravísimo, por supuesto, pero evidentemente él tenía un rol en esta asociación ilícita, en esta banda. Pero hay algo que dice Pablo que es cierto. En estas redes de tratas se puede distinguir la situación de lo que es el hecho de integrar la red de trata con toda esta dimensión que hace un rato explicábamos, con todas las conductas, y además los hechos puntuales que tienen que ver con agresiones sexuales específicas. Es decir, pueden soportar las dos imputaciones. La de pertenecer a la red de trata y además una violación o un abuso sexual o todo lo que... ¿Sabés qué me llama la atención, Luis? Ese llamado a la producción de este canal. Ese llamado a la producción de este canal de una persona que dijo haberse encontrado con una persona adulta, él teniendo 14 años, con una persona mayor, en un auto. Eso es un delito. Por supuesto que cuando no se denuncia eso puede reproducirse. Puede haber entrado esta persona en una red que después, a partir de su trabajo, ha ayudado a captar a más víctimas. Recordemos, 5 denuncias concretas, hay 11 víctimas registradas por la justicia y creen que, por supuesto, va a haber muchas más. Bueno, es fundamental eso que vos decís. ¿Por qué? Porque en un comunicado, en un parte oficial de prensa de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, en conjunto con el juzgado del doctor Javier Sánchez Sarmiento, que es el que investiga, dicen que a partir de la difusión ellos saben que van a aparecer más víctimas. Están convencidos que a raíz de esto que hacemos nosotros, que no solamente es informarlos a todos ustedes, sino es dar en conocimiento los detalles para que otras personas se animen, saben desde los investigadores que van a aparecer más víctimas. Y es importante algo,
nosotros no hemos dado ningún nombre de víctima, nadie en los medios va a dar ningún nombre de víctima, de la justicia no se filtran los nombres de las víctimas, por lo tanto, aquel que haya tenido alguna situación puede presentarse de manera completamente segura que su nombre no va a aparecer en ningún lado. De hecho, perdóname, Fer, discúlpame, sabés que lo que se inicia esta causa y para que si son o fueron víctimas de esta red puedan hacerlo, son 2 testigos de identidad reservada. Dos testigos de identidad reservada, así que quien tenga que denunciar a esta gente que lo haga, que van a estar protegidos. Sí, Fernando, dale. No, lo concreto es que la cámara de Gran Hermano, que es una cámara que se pone en un lugar cerrado donde hay un montón de gente que está conviviendo y se empieza a saber de ellos, en este momento la cámara se va a dar vuelta. La cámara ahora va a estar puesta sobre Corazza y lo llamativo es que este hombre se animara a estar expuesto ahí sabiendo que pertenecía, digo, ¿qué seguridad tenían de que alguna de estas personas que habían sido víctimas un día no se dieran vuelta y dijeran, yo tengo ganas de hablar y decir que fui una víctima? Digo, realmente es llamativo. Él no es Trezeguet, no es Tamara, siempre fue un perfil más bajo, pero volvió a estar en el ojo, en el centro de la escena y bueno, Gran Hermano, con el rating que tiene hoy, que es un rating parecido, han cambiado los tiempos, pero se mantiene. La Plata también, este muchacho ganó $200.000, hoy ganan 40.000. Ha cambiado los tiempos, pero sigue siendo la mayor programa de atracción de la televisión argentina. Pero fíjate vos, Fernando, el proceso psicológico que conlleva este tipo de experiencias para la gente que ha sido víctima, ¿no? Que tal vez tarden 5, 10, 15, hasta 20 años en contar una historia, lo guardado que lo tienen, el trauma que eso ha significado y cómo quizá a través de este tipo de difusiones terminan de alguna manera decidiendo dar el salto sabiendo que están a resguardo y que, bueno, que aquel que les hizo tanto daño las va a pagar, ¿no? Exactamente. Yo quiero repetir la información o parte de la información con la cual nosotros comenzamos este programa que tiene que ver con la imputación. ¿Qué es lo que la justicia le achaca a Marcelo Corazza? Me parece que sirve como resumen. La descripción del delito sirve como resumen. Haber conformado una organización, y aparte está bien redactado, es claro. Además nos da, a ver, ¿cómo decirlo? Nos da un andamiaje de responsabilidad acerca de lo que estamos informando. Haber conformado una organización destinada a reclutar menores y mayores de edad en situación de vulnerabilidad con el fin de someterlos a prácticas de relaciones sexuales y a la explotación sexual sin su consentimiento, ya fuere por intercambio de dinero, por satisfacción personal o de terceros. De eso se acusa a Marcelo Corazza y a otras personas. Esto es tan solo el comienzo de una investigación que ojalá llegue al fondo de la cuestión y detenga a todas las personas que haya que detener y salve a todos los menores que han sido cooptados por esta banda. Gracias Pablo Ponzone, gracias Fernando Cerolini, gracias Luisazo. 6 de la tarde en punto hemos tenido un programa con mucha información. Vamos a seguir mañana con este tema. Ustedes se quedan con Marcela Pagano. Nos reencontramos mañana a las 4:30 de la tarde. Y como te digo siempre, gracias. Muchas gracias por estar del otro lado. Chao.